de actividades, considerando que la próxima semana tenemos establecida una evaluación, el complemento de la primera actividad, de la nota formativa, mejor dicho, la primera nota formativa. Porque si recordarán, la infografía tenía una ponderación de 6%, que dicho sea de paso ya está calificada, y la siguiente parte, el otro 6%, es una actividad de carácter individual, un control de lectura principalmente. Eso, un control de lectura sobre una lectura, y esta lectura versa sobre los contenidos que vamos a pasar a desarrollar en la unidad número 2, que esta semana se habilitaron dentro del campus. Vamos a hacer el repaso de las teorías de integración, funcionalismo, neofuncionalismo, las etapas de integración. Por ahí un poco vamos a andar esta semana. Y el control de lectura versará sobre una lectura que se llama integración, alianzas y regionalismo, que ya está disponible también en el campus. Solamente 2 temáticas, los aportes de David Mitrani con el tema del funcionalismo y luego los aportes que se desarrollan con base al funcionalismo que van a constituir el neofuncionalismo. ¿Cuándo va a ser ese control de lectura? Por si no han visto la guía que está en el campus, el control va a ser el próximo lunes. Y el próximo lunes va a estar habilitado el examen para que en cualquier momento del día ustedes puedan acceder a la plataforma, al campus, a resolver el control de lectura. Así entonces les da chance para conectarse a la clase, o sea, no me vayan a decir que no se van a conectar a la clase porque van a hacer el examen justamente a esa hora. El control de lectura va a estar habilitado todo el día para que puedan conectarse a una hora que sea conveniente para ustedes. Y luego tampoco se vayan a poner a hacerlo cuando esté lloviendo. No vaya a ser que se les quede sin conexión a internet o electricidad y entonces ahí sí tengamos algunos inconvenientes. Y pues nada, va a tocar revisar los documentos, Donatiu, con candela incluso, para estar listos para este parcial. Yo por lo menos no me preocupo porque son temáticas que ya se han abordado con ustedes. Va a ser un repaso sobre estas teorías, los aportes, y pues es volver a revisar la lectura, ¿verdad? Ahí está. ¿Preguntas, dudas acerca de esta actividad que vamos a realizar la próxima semana? Buenas tardes, Marcela. Si todo ha quedado clarito, les repito que eso va a ser parte de la nota formativa, el 6%, la nota complementaria, ese 6% que ya está por ahí definido. Si todo está clarito, como el agua que cae del cielo, vamos ahora a introducirnos a la temática, que de hecho ya habíamos realizado una introducción la semana pasada que nos vimos, después de hacer todo ese repaso por las diferentes temáticas que se desarrollaron de la unidad 1, vamos a ir cerrando esa unidad 1 haciendo referencia al papel pacifista de la Corte de Justicia Centroamericana. Y como siempre, en el transcurso de la clase, pues se van a ir dando algunas preguntas de reflexión y ahora veamos cuál es el objetivo de esta sesión. Es fundamentalmente conocer la misión pacifista de la Corte e identificar cuál es su importancia para la integración regional. Yo ya les había hecho una pequeña introducción en la sesión anterior, ¿verdad? Ya habíamos mencionado un poco el tema conflictivo que caracterizaba la región centroamericana ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos a tener pues una serie de conflictos o confrontaciones entre los países centroamericanos, pero también les decía yo que conviene recordar de dónde es que nace esta idea de crear un tribunal
centroamericano. Y un poco esta idea se remite a aquellos intentos por conformar una unidad, por lograr la integración en Centroamérica que datan desde la Federación de 1824 y que, como muy bien sabemos, duró hasta 1838. Entonces, aunque este proyecto, ya lo hemos mencionado, falló, pero sí logra establecer algunos precedentes para que luego las naciones centroamericanas buscasen en el futuro, pues, esa integración, buscasen conformarse como una sola unidad. Y a lo largo del siglo XIX y mitad del siglo XX hasta 1950, también ya lo hemos mencionado, se van a realizar al menos unos 14, 15 intentos de integración. Esto pues nos puede dar cuenta de esa necesidad o ese deseo de que en algunos momentos de la historia centroamericana se ha mantenido por forjar una unión centroamericana. Y luego también, si ustedes se fijan, este ideal de unificación centroamericana, y lo vamos a ver en su momento, se encuentra incorporado dentro de los textos constitucionales de nuestros países. En el caso de El Salvador, nuestra misma constitución establece que se puede llamar a conformar un referéndum, se puede someter a un referéndum a la decisión de poder conformar nuevamente la Federación Centroamericana, ya que está planteado por allí ese ideal de querer reconstruir a la Federación Centroamericana. En las constituciones de los demás países centroamericanos se van a manifestar como volver a construir la gran patria centroamericana, y con algunas variantes va a estar presente en los textos constitucionales esta aspiración. Entonces, es de mencionarlo, de recordarlo, que están ahí en la historia registrados estos intentos por mantener, por fundar una entidad que buscara la cooperación entre los países, pero principalmente, y este es el caso de la Corte, mantener la paz en Centroamérica. Entonces, eso hay que mantenerlo. Ahora bien, decíamos que es un tanto paradójico el contexto en el que nace la Corte de Justicia Centroamericana, porque nace en un contexto conflictivo. Ya en Centroamérica, por ejemplo, van a haber distintas confrontaciones entre los países centroamericanos, entre Guatemala y El Salvador, entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, que se originaban estas confrontaciones principalmente por injerencia de los países en los asuntos internos de otro. Era una práctica usual, a mi entender, esta injerencia, el apoyar a ciertos bandos para poner a un presidente que fuese afín a los intereses de un país centroamericano y que estos, encontrando afinidades, pudiesen encontrar ocasión para enfrentar a otro. Este era un poco el escenario de conflictividad que caracterizaba a la región a finales de 1890. Pero también a nivel internacional ya se estaban desarrollando algunas iniciativas que buscasen el establecimiento de un tribunal de carácter internacional. Y aquí, por ejemplo, se puede mencionar la Conferencia de La Haya de 1899, donde este personaje, don Elihu Roth, pues había participado en estas conferencias y va a estar bastante involucrado, bastante entusiasmado por hacer del derecho internacional, pues, el elemento clave de conducción de la política exterior de los países. Estas ideas las va a compartir en el marco de una serie de conferencias de paz que se van a desarrollar, se van a empezar a proponer para reducir la conflictividad y encontrar una solución pacífica a las controversias entre los países centroamericanos. De tal manera que vamos a ver importante la participación de México, de los Estados Unidos, quienes van a actuar como mediadores entre las disputas de los países centroamericanos en su momento. De hecho, en la historia se habla de los pactos de Amapala, por las cuales los presidentes centroamericanos le otorgan
esta atribución, le otorgan esta competencia a México y Estados Unidos de ser los árbitros designados en las disputas centroamericanas. Eran quienes podían ayudar a encontrar una solución pacífica a los conflictos de la región. Entonces, va a ser importante, de hecho, se establece esta reunión a bordo del buque Marblehead y estos son los precedentes que van a contribuir a que posteriormente se lleguen a reunir en Washington para el establecimiento o la adopción de un Tratado General de Paz y Amistad. Antes, ya por 1906, se habían establecido los lineamientos que iban a servir de guía para la resolución pacífica de controversias y también ya se estaban incluyendo algunas medidas para resguardar los derechos de las personas dentro de cada uno de los estados. Acá fueron fundamentales los aportes de Costa Rica hacia esto. También mencionar, y esto lo habrán leído ustedes en su material, que ya habían algún proyecto que va a servir de base para las conferencias de paz centroamericanas que se van a desarrollar en 1907, el proyecto Anderson Gallegos, que va a ser estructurado por el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el embajador de El Salvador en Costa Rica, de apellido Gallegos. Entonces, se va a contar con esas bases para el establecimiento de un tribunal que permita solucionar los conflictos en Centroamérica y va a ser importante, reitero, el papel que juegan tanto los Estados Unidos como México para generar las condiciones y que los representantes delegados de los países centroamericanos pues se puedan reunir. Las reuniones se plantean realizar en Washington y se empiezan a reunir desde noviembre de 1907 y culminan con la adopción del Tratado General de Paz y Amistad del 20 de diciembre de 1907 como resultado de esa mediación, ese aporte que van a brindar pues tanto el presidente de Estados Unidos como el de México para generar estas condiciones y que los presidentes centroamericanos se pudieran reunir en un espacio neutral de tal manera que pudieran encontrar puntos de convergencia para construir una solución de paz y justicia conforme a derecho. En la sesión inaugural va a participar este secretario de Estado que les había mencionado, el señor Eliud Root, va a estar presente ahí porque se van a incorporar todas estas discusiones que se habían tenido ya en las conferencias de La Haya, tendientes al establecimiento de un tribunal internacional. También van a haber pues delegados permanentes en las reuniones y en las negociaciones de México. Por ahí se menciona al doctor Enrique Creel y un señor de apellido Buchanan por parte de los Estados Unidos que estuvieron acompañando a los delegados centroamericanos para que pudiesen llegar a este Tratado General de Paz y Amistad. Este Tratado General de Paz y Amistad va a ser suscrito y luego ratificado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y además de se firman otros documentos para establecer, por ejemplo, una oficina internacional centroamericana, un instituto pedagógico, se adopta un convenio de extradición, entre otros. Entonces, ya fíjense que con estos elementos que les he comentado, podemos también ir haciendo ir teniendo una idea de que con la conferencia de paz, con las conferencias de paz centroamericanas y a partir del Tratado General de Paz y Amistad, también se empezaba a vislumbrar la estructura de una serie de instituciones que iban a tener, u organizaciones que iban a tener incidencia para toda la región centroamericana. O sea, una estructura incipiente de integración. Eso es lo que vamos a tener con estos
con estos otros convenios que también se suscriben en estas conferencias de paz. Pero lo importante a resaltar para nosotros, al menos en esta temática, es la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, que buscaría ser ese tribunal de arbitraje obligatorio que pudiese conocer las controversias de tipo político, de tipo jurídico, social, territorial, que se pudieran dar entre los países centroamericanos y que pudieran desembocar en un conflicto mayor para evitar entonces llegar a esa instancia o a esos enfrentamientos, a una guerra. Pues entonces la Corte de Justicia Centroamericana iba a tener funcionamiento por un periodo de 10 años y se estableció la sede de esta corte en el país de Costa Rica, en la ciudad de Cartago. Siempre voy a recalcar esto, ¿verdad? Que el contexto tiende a ser un tanto paradójico. Por eso que les decía, como en una región tan conflictiva como la centroamericana en ese momento, pues van a ser un tribunal con las características que ningún otro tribunal hasta ese momento en la historia de las relaciones internacionales pues tenía. Va a ser de hecho uno de los principales aportes de la región centroamericana y que va a captar la atención de bastantes políticos, diplomáticos que ven en este tribunal pues un experimento innovador en la manera en la que se establece la Corte. Un par de datos extra para adornar un poco la historia. Vamos a tener que el edificio de la Corte de Justicia Centroamericana, la primera sede de este tribunal fue la ciudad de Cartago, Costa Rica. Y el señor Andrew Carnegie donó para la construcción de esta sede unos 100,000 pesos. Bueno, después de esto, de esta donación, hubo un terremoto en Cartago y a raíz de ese terremoto la sede del edificio, el edificio quedó destruido, lo cual lleva a que nuevamente el señor Andrew Carnegie donase una cantidad de dinero igual para construir otro edificio, pero esta vez en la ciudad de San José, Costa Rica. Y ahí es donde quedó prácticamente la sede permanente del Tribunal de Justicia Centroamericana. Y esto también es importante porque fíjense que el monto, la cooperación no iba directamente para el Estado costarricense, sino que iba directamente para la Corte de Justicia Centroamericana. Luego yo les voy a enseñar y espero que lleguemos, porque esta es una fotografía que tengo hasta el final, cómo se ve el edificio actualmente, porque existe en Costa Rica y de hecho es el actual Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y ahora se conoce como la Casa Amarilla. Ya van a ver ustedes por qué la Casa Amarilla. Pero bueno, cerrando este dato extra, ¿qué de extraordinario tenía esta corte? ¿Cuáles eran sus características y por qué captó la atención de políticos y diplomáticos alrededor del mundo? Voy a darles chance para que participen. Licenciada, eh, creo que puedo opinar en bueno, en las dos cosas, ¿verdad? A mí en lo personal, cuando estaba leyendo el contenido, lo que me llamó la atención fue que era la primera corte, o sea, a nivel mundial. Entonces, creo que eso también fue lo que llamó la atención de las demás personas, ¿verdad? En el sentido que, si bien es cierto, ya estaba la de La Haya que se acababa de crear, no tenía un carácter permanente como lo iba a tener esta Corte de Justicia. Entonces creo que eso fue como algo nuevo e innovador en ese entonces. Y lo que más me llamó la atención fue que fue un aporte centroamericano. Entonces creo que esa es la característica principal de todo esto.
Muchísimas gracias, Andrea. Exactamente. Una de las primeras cosas que hacen como muy particular a este tribunal es lo que nos adelanta ya Andrea, su carácter permanente. Antes de la Corte de Justicia Centroamericana, recién se había instalado, como muy bien nos dice Andrea, la Corte de La Haya, pero la diferencia con los anteriores tribunales es que estos eran ad hoc. Es decir, que hasta antes de la Corte de Justicia Centroamericana, esto del arbitraje internacional era concebido solamente como un mecanismo especialmente desarrollado para resolver un conflicto. Buscaba la resolución de un conflicto en particular. Y luego que se resolvía la situación conflictiva que había dado lugar a la creación de ese tribunal, pues el tribunal tendía a desintegrarse. A diferencia de ello, la Corte de Justicia Centroamericana mostró que era posible dar un carácter permanente a un tribunal para el arbitraje internacional. Y esto es lo que representó pues un avance, un aporte en el derecho internacional en la primera década del siglo XX. Me parece que por ahí tenía una opinión más. Adelante, Abelina. Ahora, ¿qué otras características podríamos apuntar que hacen pues distinto a este primer tribunal de carácter permanente? Porque ahí está la clave. De pronto no es que sea el primer tribunal internacional, sino que es el primer tribunal internacional de carácter permanente. Eso, por una parte. ¿Qué más características han leído? ¿Alguien tenía la mano levantadita? Bueno. Ya que hay tantas participaciones el día de hoy, le vamos a pedir a Diana María Guzmán. ¿Qué más nos puede decir de estas características de la Corte? Vamos a ver si están en clase. Diana María. Hola, Lick, me escucho. Sí. Yo leí sobre la Corte de Justicia que también representó como ah, un nuevo paso para el derecho internacional en la década del siglo XX. O sea, realmente se tomó como que si era un paso importante para el derecho internacional y creo que incluso sirvió como de modelo para otras cortes. Bien, Diana. Ya casi andaba dejando en evidencia que no había leído, pero lo salvó en el último momento. En efecto, la Corte de Justicia Centroamericana se va a convertir en un ejemplo para posteriores tribunales. Ahí lo vamos a tener claro. Pero, ¿qué otras características son las que hacen particular a este tribunal? A ver, William Alexander Ponce. ¿Me escucha, licenciada? Sí se le escucha. Creo que también como parte de las características, creo que aparte de tener un carácter permanente, mantenía un carácter obligatorio, donde los estados centroamericanos se obligaban a tener como cierto conocimiento sobre esta Corte de Justicia Centroamericana, sobre cualquier controversia a nivel internacional. Bien, William, bien, pero voy a recomendar que leamos tal cual está en el material, porque no es lo mismo decir que los estados centroamericanos estaban obligados a tener conocimiento de la Corte
a decir que debido al carácter obligatorio de la Corte, los estados centroamericanos estaban obligados a someter a conocimiento de la Corte cualquier controversia de carácter internacional entre estos y terceros, que me parece que es lo que por ahí estaba revisando en su material. O sea, luego si vamos a leer, pues leamos bien, ¿verdad? No le cambiemos el sentido a lo que estamos diciendo, porque nos puede llegar a confundir. Entonces, bien, gracias William, porque nos dice otra característica de este tribunal es que tenía jurisdicción obligatoria. ¿Y qué significaba esto? Que los conflictos, las diferencias que surgiesen entre las naciones centroamericanas que habían suscrito este tratado, pues tenían la obligación de... la Corte tenía la obligación de conocer de estas problemáticas. Es decir, aquí también va a complementar otro elemento, que es que los estados tenían que someter a conocimiento de la Corte. La Corte no podía actuar de oficio, pero no podía un estado objetar que este tribunal no era capaz de conocer sobre esta controversia. Dicho en otras palabras, quizá un poco menos complicado, la Corte estaba facultada para conocer de cualquier controversia que involucrara a los países centroamericanos. Entonces no podía venir un estado centroamericano que había aceptado esta jurisdicción de la Corte a decirle luego a la misma que no le podía someter a su conocimiento una controversia porque a ella no le competía. ¿Me doy a entender? Entonces, esta era una de las características que a mi entender es uno de los atributos que aún en nuestros días no existe en las cortes a nivel internacional, salvo algunos casos excepcionales, podría ser, pero tengo entendido que los estados deben de aceptar o definir expresamente cuáles son las controversias que someten a jurisdicción de un tribunal internacional. Mientras tanto, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Y en este caso, la Corte de Justicia Centroamericana, se supone que los estados se obligaban a través de este convenio a someter al conocimiento de la Corte. No podían negarle esta posibilidad de participar ahí en la solución a los conflictos de manera, pues, pacífica. Tenemos entonces esta otra característica. ¿Qué otra podríamos mencionar acerca de esto que la hace tan particular? Bien, Fabiola, adelante. Licenciada, a mí me pareció muy importante y quiero resaltarlo, que fue lo que me llamó más la atención, es esto de que los individuos de un estado podían demandar pues al gobierno de otro sin que estos recurrieran como que al respaldo de su propio estado, pues. Eso es una de las características que a mi parecer es muy, muy importante. Gracias, Fabiola. Súper buena. Igual coincide con Jocelyn, que nos dice el acceso a las personas naturales, a las personas particulares a un tribunal internacional. O sea, el reconocimiento de los sujetos o de los individuos como sujetos de derecho internacional. Genial. Antes de llegar a esa, también complementando el carácter obligatorio de la Corte, veremos pues el alcance o la amplitud de competencias, mejor dicho, que tiene ese tribunal. Y acá también va a destacar la Corte de Justicia Centroamericana, porque ni antes de este tribunal ni después, un grupo de países, una comunidad de países, pues le había facultado a un tribunal internacional el que pudiese conocer de todas las controversias. De hecho, en el artículo 1 del Tratado General, tal cual establece así, que la Corte podía conocer de todas las controversias o cuestiones que entre las naciones centroamericanas pudieran sobrevenir. Y aquí dice la amplitud de las competencias, de cualquier naturaleza que sean y cualquiera que sea su origen, en el caso de que las respectivas cancillerías no hubieran podido llegar a un avenimiento.
Es decir, si entre los países no había funcionado el intercambio de comunicación entre cancillerías para solventar alguna diferencia entre las naciones, pues podían escalar ante este tribunal y el tribunal estaba facultado para resolver si era una cuestión de índole política, si era una cuestión de índole estrictamente jurídica, si era un tema comercial, si era un tema territorial. De acuerdo al tratado, no existían limitaciones o no habían temas que la Corte no pudiese resolver. Por ahí entonces es que la Corte va a conocer casos que se refieren al honor nacional, vayan ellos a definir luego qué es lo que va a ser honor nacional en aquel momento, temas sobre independencia, los intereses vitales. Luego fíjense que sobre estos aspectos va a ser necesario definir a qué se refieren o qué son los intereses vitales, e incluso lo que ustedes mencionaban, el tema de que los individuos podían acceder a este tribunal en caso de que consideraran que les estaban siendo lesionados sus derechos por parte de otro gobierno. Y esta o acá es donde radica otra de las novedades de este tribunal, y es que por primera vez se le otorga a los individuos de un estado la posibilidad de que pudiesen demandar a otro estado, pudiesen demandar al gobierno de otro estado. Y como muy bien nos decía la compañera, sin necesidad, nos decía Fabiola, sin necesidad de que el gobierno de mi país me respalde en esta demanda o en esta reclamación. Entonces, acá va a haber este aspecto novedoso de la Corte de Justicia Centroamericana porque le da el reconocimiento como sujetos de derecho internacional. Y esta es una de las cosas que, por cierto, va a quedar cuando finaliza el periodo de funcionamiento de este tribunal, que va a terminar allá por 1917, ya para 1918 ya no va a existir esta Corte de Justicia Centroamericana. Con esta, pues va a cerrarse esa posibilidad de que los individuos vayan a un tribunal internacional. Solamente se vuelve a mencionar hasta que se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí sí nuevamente se retoma esto de que los individuos puedan ir y puedan presentar alguna demanda en contra de un Estado porque se le están violentando sus derechos. Ahora, esto fue algo novedoso, pero al mismo tiempo habían ciertos elementos que iban a reducir la efectividad de la actuación de la Corte de Justicia, que lo podemos ir viendo ya en avanzada. Por ejemplo, cuando se establece como único requisito para que los individuos pudieran acceder al tribunal, el que se hayan agotado los recursos nacionales, el que se hayan agotado todas las instancias nacionales para luego poder ir y demandar al otro gobierno ante la Corte. Esto, como lo vamos a ver más adelante, pues va a ser uno de los elementos que va a impedir un mayor funcionamiento del tribunal. Y finalmente, pues otra de las características que vamos a destacar de la Corte es que sus fallos eran de obligatorio cumplimiento, pero había un tema. Si bien se establecía que los fallos de este tribunal pues eran de obligatorio cumplimiento, no había un elemento de poder que pudiese obligar a los estados a realmente acatar las sentencias de ese tribunal internacional. De hecho, esta es una de las debilidades que se ha mantenido siempre, ¿no? A lo largo de la historia, la mayoría de los tribunales pues siempre se enfrentan al problema de cómo ejercer un poder, cómo hacer que estas resoluciones sean, vinculantes son porque generan derechos y obligaciones, pero dotarlas de un poder coercitivo que obligue realmente a los estados a actuar conforme al fallo. Es una de las principales deficiencias y en el caso de nuestra Corte de Justicia, pues no va a escapar a esta debilidad, porque acá la Corte llegó hasta donde los estados le dijeron que podía llegar, hasta lo que pudieron aceptar. Es decir,
sorprende que los estados hayan definido que la Corte era de jurisdicción obligatoria, que tenía competencias amplias. Sorprende que los estados permitiesen que ante la Corte pudiesen llegar los individuos a demandar a un gobierno centroamericano, siempre que no fuera el propio. O sea, todas esas cosas sorprenden, pero cuando se trata ya de cómo cumplir los fallos, el tribunal tenía que comunicarle a las cancillerías cuál había sido el fallo y dejarlo a la buena voluntad de los estados el que estos pudieran actuar de conformidad a lo establecido en el fallo para que pudiera darse por cumplido. Entonces, a la larga, los fallos no eran obligatorios para el demandado y tampoco se dispusieron de algunos mecanismos que pudieran dotar de coercitividad a estas sentencias, a estos fallos, salvo, y lo dice así un material, la fuerza moral internacional. O sea, los fallos de la Corte estaban respaldadas bajo la fuerza moral internacional. Esto de los principios del derecho internacional que nos dicen lo pactado obliga, pues si los estados se habían comprometido a acatar los fallos de la Corte, se esperaba que en efecto cumpliesen esos fallos. Algo que va también a ser como un punto de debilidad. Y por lo tanto, podemos pasar ahora a hablar acerca de los defectos de la Corte. Los defectos de la Corte. Aunque todo se planteaba muy innovador, muy interesante hasta este momento, lo que sí vamos a tener presente es que no todo era perfecto. Habían fallos en la estructuración de la misma Corte que al final terminaron derivando en su propia disolución. Una de las cosas que podemos mencionar aquí tiene que ver con, fallos no solamente a la hora de realizar su labor como tribunal de justicia, sino que también para garantizar su permanencia en el tiempo. Y una de las cosas que vamos a encontrar como defectos de esta Corte de Justicia tiene que ver con su composición. ¿Por qué? Porque no está mal que estuviese integrada por 5 magistrados. Había un magistrado por cada uno de los países. El problema era que tenían que estar los 5 magistrados para poder tener quórum y poder sesionar. Por ahí entonces van a encontrar, por ejemplo, qué pasaba si un magistrado se enfermaba, si se moría, pues tenía que luego haber un proceso para poder designar a otra persona que ocupase ese lugar. Si habían situaciones de emergencia, de pronto familiares que obligaran a alguno de los magistrados a regresar a su país, pues en ese momento pues la Corte no podía sesionar porque no se encontraban los 5 miembros de la misma. De tal manera que esto terminaba afectando el trabajo que pudiera haber desarrollado el tribunal. En la imagen nosotros podemos ver a los primeros magistrados de la Corte de Justicia Centroamericana que van a estar nombrados para un periodo de 10 años que van a empezar a funcionar ya de 1908 a 1918. Ahí la imagen dice que es el personal de la Corte de Justicia Centroamericana en 1912, o sea que cubre este periodo. ¿Quiénes son los que están ahí? Pues para que lo podamos ver, bueno, o que él quede registro por ahí, estaba por Costa Rica, el magistrado por Costa Rica, que era el licenciado José Astúa Aguilar. El magistrado por Guatemala era el licenciado Ángel Bocanegra. El magistrado por Honduras era el doctor Alberto Ucles. El magistrado por El Salvador era el doctor Manuel Morales. Y luego está el magistrado, en este caso era el magistrado presidente de Nicaragua, el doctor Daniel Gutiérrez Navas. Y luego también había pues un personaje que tenía la función de secretario tesorero, que en este caso era el licenciado Ernesto Martín. Ahora, dicho esto, pues van a haber algunos cambios en la composición de la Corte por estos inconvenientes que van a sufrir algunos de sus miembros.
y esto va a impedir que la misma siga sesionando pues por algún tiempo, no es que permanentemente, pero sí por algún tiempo. Ahora, otro de los elementos que va a ser cuestionable, fíjense, cuestionable, no, y no quiero mencionar esto como en detrimento del trabajo que realizaron los magistrados, pero sí es un elemento cuestionable el que si estaba integrado por 5 magistrados y cada uno de estos pues venía de un país centroamericano, ¿cómo eran electos estos magistrados en cada uno de los países? Los magistrados eran nombrados por el gobierno de su respectivo país. De hecho, la Asamblea Legislativa nombraba quién iba a ser el magistrado de El Salvador, el magistrado de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica. Y también, aparte de que cada magistrado era nombrado por el gobierno de su país, recibían su sueldo directamente del gobierno que lo había nombrado. Con lo cual, el cuestionamiento va sobre qué tanta independencia e imparcialidad tenía dicho magistrado, de tal manera que pudiese, tal cual lo había establecido la convención o el Tratado de Paz, que pudiese representar a la conciencia centroamericana. Siendo estados tan nacionalistas, donde pues el sentimiento nacionalista es sumamente importante, decirle, por ejemplo, a usted, mire, Marcela, Marcela Escobar, ya usted, que la vamos a nombrar ahora mismo como la magistrada ante la Corte de Justicia Centroamericana, pues usted ya no va a representar los intereses de El Salvador, sino que va a ir representar los intereses de la comunidad centroamericana. Digo, esto sería genial, pero de pronto Marcela podría tener su corazoncito siempre vinculado a la patria que la vio nacer, ¿o no, Marcela? Sí, claro. Y sí, son ellos los que me están pagando todavía más. Sí, como quiero que me sigan teniendo ahí, nombrando. Entonces, si van a sancionar a mi país, pues yo tal vez no sería tan independiente como para levantar la mano a favor de esa sanción. O podría incluso estar expuesta a presiones del mismo gobierno nacional para que, mira, cuidado, votas a favor de que nos sancionen. Entonces, pues sí, era lógico que no había mucha independencia. Genial, gracias Marcela. Y en efecto, eso es lo que también termina pasando. De hecho, ustedes lo pueden ver porque en esta lectura que les he compartido, que es muy fácil de leer, muy clara, van a encontrar que hay muchos elogios sobre un doctor de apellido Madrid, el doctor Madrid, que en su momento fue parte de esta Corte de Justicia, y que él, a diferencia de los demás, en una de las primeras controversias que se somete al conocimiento de la Corte, que enfrentaba a Honduras, Honduras estaba demandando a El Salvador y Guatemala por provocar revueltas, por provocar, por ingerir en sus asuntos internos, lo voy a decir así. En esa resolución, pues se vio la tendencia, según comentan, de que el magistrado por Honduras, pues obviamente iba a votar a favor de los intereses hondureños, pero el guatemalteco votó a favor de Guatemala y dio su razonamiento en favor de Guatemala. El de El Salvador en función de lo que decía El Salvador. El de Costa Rica, pues se apegó a lo que decía un poco la mayoría. Y luego el de este señor, doctor Madrid, de Nicaragua, él fue el único que razonó y argumentó su decisión en función de pues, lo que establecía en aquel momento el derecho internacional. Entonces, por eso fue elogiado también este personaje, porque era considerado como uno de los magistrados que era brillante, ¿no? En aquel momento. Y luego, reitero, esto que estoy mencionando no es para, no es que vaya en detrimento del trabajo y de los aportes que hacen, que hicieron estos funcionarios, pero luego, como muy bien decía Marcela, podía haber ahí un elemento de presión para que los mismos no pudieran actuar con toda la imparcialidad requerida del cargo. Y luego estaba el hecho de que si solamente 10 años iba a durar en el cargo, de pronto quizás podría haber una especie de reelección, qué sé yo, iban a querer seguir por ahí en la corte.
En este punto, de hecho, también me gusta mencionar que en el caso de los Estados Unidos, entiendo que a los magistrados se les nombra con puestos vitalicios, algo que para nosotros, yo no sé ustedes, pero particularmente si me dicen que en El Salvador van a nombrar a alguien con un cargo vitalicio, yo me asusto. Independientemente si es del órgano judicial, peor sería del órgano legislativo y ejecutivo. Obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero en el ámbito judicial sí tiene mucho sentido porque eso ya reduce un poco la presión de que los magistrados se presten a negociaciones políticas. Ya ven ustedes cómo se arma, por ejemplo, todas las discusiones sobre quién va a ser el próximo magistrado, sobre si van a ser leales o si van a tener independencia judicial realmente. Y todo eso está sujeto a negociaciones. En el caso de los Estados Unidos, eso es algo de admirar, que los magistrados son nombrados bajo, con cargos vitalicios, ¿no? O sea, para siempre hasta que se muera el señor magistrado, y pues ya eso garantiza de alguna manera un poco más de imparcialidad. Esto, cierro paréntesis y volvemos entonces a la Corte de Justicia. Va a ser un aspecto que va a mermar la eficacia de ese tribunal. Luego está el tema de por cuánto tiempo va a estar vigente el tribunal. Y esta es una de las cosas, digo yo, un poco triste, porque siendo una cuestión tan innovadora, un ejercicio tan innovador, uno de los principales aportes al derecho internacional, en el Tratado General de Paz se estableció que el mismo tribunal iba a tener una vigencia para un periodo de 10 años prorrogable, o sea, estaba bueno, se podía prorrogar, pero al mismo tiempo se estableció que esta prórroga iba a estar sujeta al hecho de que ningún país denunciara la convención. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que va a terminar pasando acá? Si no mal recuerdo, creo que Honduras termina demandando a la corte, pero ¿por qué no me acuerdo, licenciada? No, Andrea, no es Honduras y tampoco es demandar a la corte, es denunciar el tratado y es otro país el que lo hace. ¿Otra oportunidad para alguien más? ¿Con dudas, William? Y sí, por ahí va a ser Nicaragua el país que, de hecho, en el tratado dice que antes de que finalice el último año de esos 10 años de periodo de vigencia, el último año, si un país denuncia el tratado en ese último año, entonces hasta ahí va a llegar el tribunal. Y en efecto fue Nicaragua. Ya vamos a ver las razones o las circunstancias por las cuales Nicaragua denunció el tratado. Esto al final, como les digo, pues termina afectando la permanencia del tribunal, ¿no? Luego, ¿qué más vamos a tener como defecto de esta Corte de Justicia Centroamericana? Bueno, uno de los defectos que va a repercutir sobre el trabajo de la Corte y sobre un reconocimiento que pudo haber hecho o sobre un tema sobre el cual pudo haber aportado mucho la misma, tiene que ver con el hecho de que los individuos pudiesen llegar a ese tribunal a demandar a los gobiernos de otros estados, no el propio. ¿Cuál era el problema? Lo que ya habíamos mencionado, que era uno de los requisitos agotar los recursos que las leyes del respectivo país concedieran o demostrar que existía denegación de justicia. Para los individuos resultó un tanto imposible demostrar que se habían agotado todas las instancias a nivel local. Incluso acá vamos a encontrar como un paquete de reformas que se va a empezar a trabajar de cara a
aquello de que ojalá la Corte se renueve después de estos 10 años, los próximos 10 años, le vamos a meter todas estas reformas a la Corte. Los magistrados habrían sugerido que se sustituyera esto de verificar que se hubiesen agotado todos los recursos a nivel nacional, simplemente que se presentara una desestimación de un recurso de habeas corpus y que ya con eso se iba a tener por demostrado el que el país le hubiese denegado justicia. Y ya con eso, pues acceder, ¿no?, a las instancias del Tribunal Centroamericano. Luego, por esto, digamos, afecta el procedimiento mismo, sobre todo en el caso de los individuos que querían demandar a otros gobiernos. Ahora, acá viene lo que ya comentábamos hace rato con Marcela, que ¿qué pasaba, por ejemplo, si un individuo X, digamos un salvadoreño, venía ante el tribunal y quería demandar al gobierno de Honduras por X violación de sus derechos, algo? ¿Qué iba a pasar? Si lograba pasar todos esos filtros, que al final lo que va a terminar pasando es que no se van a pasar, este elemento de demostrar la denegación de justicia no se va a lograr, y va a ser una de las reglas que se va a aplicar de manera muy estricta por parte de los magistrados. ¿Por qué? Porque luego los magistrados, con ese vínculo que tenían con sus países, pues les podría parecer impensable que alguien pudiera venir, un extranjero pudiera venir y hacerle pasar este mal rato, ¿no? Exponer al país y permitir que un extranjero demande al país del cual yo vengo, yo magistrada. Entonces, va a ser una de las exigencias que se va a buscar imponer, o se va a buscar que en efecto se cumpla, se evidencia que los individuos ya habían agotado todas estas instancias, entonces fueron demasiado estrictos en el cumplimiento de esta regla. Por lo tanto, ya acá los individuos centroamericanos ya se limitaba un poco la posibilidad de que estos pudieran pues recibir justicia, ya sea por abusos de parte de los gobiernos en su contra, porque no tenían como las facultades para definir o evidenciar que se cumplían los procedimientos formales. Entonces, de 5 casos que la Corte de Justicia Centroamericana conocerá de parte de individuos demandando a gobiernos, de 5, 4 van a ser rechazados porque no se cumplen estas formalidades. Y una de ellas, una demanda de un individuo contra un gobierno, sí va a recibir tramitación completa solamente porque el gobierno decidió renunciar a estos elementos formales y decidieron resolver. Ya. Pero, por el contrario, ninguna de las otras 4 demandas que se someten van a pasar este primer filtro, lo cual va a restringir pues grandemente el papel o el rol que este tribunal pudo haber tenido en materia de derechos humanos. Y esa es una de las cuestiones que vamos a resaltar. En esta materia en la que el tribunal pudo haber llegado a sentar una amplia jurisprudencia de protección a los derechos humanos, resultó absolutamente inefectivo, pese a que algunos de los gobiernos de la época no se distinguían exactamente por su respeto a las libertades públicas. O sea que aquí pudo haber desarrollo, o sea, pudo haber aportaciones, incluso porque el contexto, ¿no? El contexto se prestaba para que los gobiernos pues no respetaran los derechos de los individuos, en este caso de los centroamericanos, y lastimosamente ahí la Corte se quedó bastante corta. ¿Cuántos casos conoció este tribunal? Vamos a ver, dentro de los casos que conoció este tribunal, vamos a tener casos sometidos por estados y casos sometidos por individuos. Y acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito que nos resume estos casos que conoció la Corte en ese periodo de 10 años.
Caso de Honduras contra El Salvador y Guatemala, en la que ya les había comentado, por fomentar y proteger una revuelta intestina y por violación a la neutralidad del territorio hondureño. Y en ese caso la demanda, bueno, la resolución del tribunal fue que la demanda fue desestimada y en su lugar se declararon 12 importantes reglas sobre neutralidad que están recogidas en el material de lectura y que de hecho por ahí se establece, ¿no?, que si los países centroamericanos siguieran, sus actuaciones se guiaran bajo estas reglas de neutralidad, por ahí les dice a los países centroamericanos, se les dice que deberían de abstenerse de ingerir en los asuntos internos de los otros, impedir que personas que fomenten insurrecciones dentro del otro país vayan y se refugien en estos países, o sea, al final era como mantenerse al margen. Si los países centroamericanos se regieran bajo estas reglas de neutralidad, pues habría otra situación, o sea, fuera otro el nivel de relaciones entre los mismos. Sin embargo, pues se han quedado por ahí como buenos aportes al derecho internacional, pero que luego terminan teniendo poca importancia para los países. Luego encontramos demandas de individuos contra gobiernos que no se admiten por falta de requisitos legales. En este caso, este costarricense estaba demandando al gobierno de El Salvador, pero la Corte resolvió que en aquel momento, era uno de los primeros casos que iban a conocer de individuos, Costa Rica todavía no había ratificado la convención y como todavía no la había ratificado, pues entonces ¿cómo podían proteger los derechos de un costarricense si su país no la había ratificado? Posteriormente Costa Rica sí la va a ratificar, pero ya este caso pues queda ahí, que no se pudo resolver. Luego está otro individuo en contra de Guatemala, al cual se le denegó la admisión de la demanda. ¿Por qué? Por no haberse agotado los recursos legales internos. Luego está otro individuo en contra de Costa Rica y la demanda se rechazó por no acompañarse de pruebas. Luego tenemos, en este caso, El Salvador contra la Corte, dice, pero El Salvador lo que realmente es que solicita una opinión doctrinaria sobre una guerra interna en Nicaragua, y a lo cual la Corte consideró que ella no estaba capacitada para expresar esa opinión solicitada, así es que pues no les resuelven a El Salvador eso. Luego hay otro individuo contra Honduras, al cual no se le admite la demanda porque no se agotaron los recursos internos. Y el caso que les estaba comentando, el único de los 5 en los que participan individuos, es el caso de Alejandro Bermúdez contra Costa Rica, al cual se le dio trámite completo y la resolución termina siendo a favor del gobierno demandado, al cual se absolvió. La razón de la demanda era por expulsión del territorio. Entonces, terminan dándole la razón a Costa Rica. Luego hay un caso que me llama bastante la atención, que es un grupo de centroamericanos, o sea, individuos al fin y al cabo, contra Costa Rica, que lo que pedían a la Corte era que la Corte volviera nula la elección del presidente de Costa Rica. Entonces vean el alcance. Yo acá creo que le estaban dando todavía mayor alcance al que tenía este tribunal, porque lo que estaban diciendo, lo que estaban requiriendo en todo caso es que la Corte se inmiscuyera en los asuntos internos de Costa Rica, que tuviera injerencia, o sea, al nivel de declarar nulas las elecciones presidenciales del país. Esto pues no era parte de lo que la Corte de Cartago, como también era conocida, Corte de Justicia Centroamericana, pues tuviera capacidad para hacerlo. Y luego llegamos al caso que va a terminar afectando la permanencia de la Corte, por la cual Nicaragua luego va a denunciar el Tratado General de Paz y Amistad, y es este que tiene que ver con que tanto Costa Rica como El Salvador demandan a Nicaragua por la firma de Nicaragua, la suscripción del Tratado Bryan Chamorro. Este tratado que reunía a Estados Unidos y a Nicaragua sobre una serie de cosas que afectaban los intereses tanto de Costa Rica como de El Salvador.
No lo vamos a comentar todavía porque luego lo vamos a comentar cuando veamos el fin de esta corte o de este tribunal. ¿Me han seguido hasta acá? Sí. Bueno, entonces, lo que vemos de pronto nos puede resultar bastante limitado la cantidad de casos que conoció la Corte de Justicia Centroamericana en 10 años, conocer solo esto, pero como muy bien se menciona en su material, la cantidad se compensa con la calidad de los aportes que se hacen en estas resoluciones o en estos fallos de los tribunales, el aporte que ahí hacen y la manera en la que cada uno de los magistrados pues sustenta su voto. Entonces, si bien en el caso de los individuos, que es una de las cosas que le vamos en las que queda corto el papel de este tribunal, si bien en el caso de los individuos la Corte no va a hacer mayores contribuciones a la protección de los derechos humanos, en el caso de los juicios que enfrentan Estado con Estado, aquí sí que el tribunal planteó grandes soluciones para evitar controversias entre los países, o sea, de estas controversias que fueron sometidas a su conocimiento. Si se fijaron, 3 asuntos que enfrentaban a estados centroamericanos se hicieron de conocimiento de la Corte, y a esta la misma les trató de dar una resolución pacífica, porque al final lo que se buscaba era esto, ¿no? Que en Centroamérica hubiese paz, que hubiese seguridad, tanto en las relaciones entre estados como al interior de los mismos. De lo cual entonces podemos pasar ahora a hablar del objetivo de la sesión de hoy, que aparte de conocer esta Corte de Justicia, nos lleva a hablar de su papel pacifista. Y luego el papel pacifista de la Corte lo podemos ver incluso desde la creación de la misma y cuando se considera que esta va a ser un mecanismo para evitar la guerra, para evitar el uso de la fuerza entre los países centroamericanos. Vamos a ver que el artículo 1 del Tratado General de Paz y Amistad establece que las repúblicas de Centroamérica consideran como el primordial de sus deberes en sus relaciones mutuas el mantenimiento de la paz y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver todo desacuerdo o dificultad que pueda sobrevivir entre ellas. Ahí está la misión, el papel pacifista de este tribunal. Ya luego se le agrega, ¿no? De cualquier naturaleza que sea, por medio de la Corte de Justicia Centroamericana creada por la convención que han concluido al efecto en esta fecha. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Pues encontramos la misión pacifista de este tribunal, que se va a plantear como un tribunal verdaderamente centroamericano, en el sentido de que son los países centroamericanos los que asumen el trabajo o asumen el rol de encontrar un mecanismo que les pueda ayudar a resolver sus conflictos. Son los centroamericanos que sí, ¿verdad? Con apoyo del presidente de Estados Unidos y de México, que en su momento habían sido designados por los mismos centroamericanos para actuar como árbitros en los conflictos regionales. Si bien estos Estados Unidos y México propician el escenario, contribuyen a que se reúnan los presidentes centroamericanos y se negocie el establecimiento de estos acuerdos y por lo tanto de la Corte, no se puede negar el hecho de que van a ser los mismos centroamericanos quienes al final van a terminar definiendo este mecanismo para resolver sus controversias. O sea, de alguna manera lo que están haciendo es sacando un poco el papel de Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos y México, que ellos mismos habían reconocido anteriormente, y asumiendo ese papel de resolución a las controversias de manera pacífica a través de este Tribunal de Justicia. Luego, en el artículo 1 del reglamento de la Corte de Justicia Centroamericana, vamos a tener que también se establece
La Corte de Justicia Centroamericana tiene por objeto garantizar con su autoridad basada en el honor de los estados y dentro de los límites de la intervención que le ha sido concedida, los derechos de cada uno de ellos en sus recíprocas relaciones, así como mantener en estas la paz y la armonía, y es por su naturaleza, por sus atribuciones y por el carácter de su jurisdicción, un tribunal permanente de justicia internacional, con potestad para juzgar y resolver a petición de parte todos los asuntos comprendidos en su ley constitutiva y para sostener y administrar conforme a la misma la oficina de su despacho y los intereses de esta. Por ahí les he puesto un par de letras que están en mayúscula para enfatizar que a pesar del papel, bueno, el rol y todas estas características que hemos visto que la hacen única a esta corte, también vemos que esta va a estar limitada a conocer todas aquellas controversias que los estados centroamericanos juzguen conveniente. O sea, no podía actuar de oficio, sino que tenía la potestad para juzgar y resolver a petición de parte. Como conclusión a esta parte que hace referencia a esta misión, a este papel pacifista, vamos a tener que en una época en que resultaba imposible predecir los alcances y amplitud que habría de lograr el sistema interamericano en el momento más álgido y peligroso de las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, el resultado de esta corte va a ser que al menos por 10 años hubo paz entre los estados centroamericanos. ¿Por qué? Pues como ya lo había mencionado, se crea un mecanismo, un sistema de solución pacífica de las controversias y esto al final va a contribuir a que los países centroamericanos ya no busquen resolver por sí mismos a través de guerras, buscar la solución a sus conflictos, sino que se aboquen a un ente, a un tercero que les iba a contribuir, que les iba a ayudar a resolver estas disputas. De hecho, ya les he mencionado que este tribunal tiene vigencia hasta 1917 y a 1918 prácticamente va a estar finalizando su periodo de funcionamiento. Y luego, 4 años después, 1922, ya cuando no existía el tribunal, vamos a encontrarnos un nuevo conflicto internacional entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. O sea, vean cómo no hay guerras, cómo no hay conflictos entre estas naciones desde 1907 con la Corte, bueno, desde antes si quieren, 1906, que ya se empezaban a dar estas reuniones y estas conferencias de paz, ya se estaban dando los lineamientos para resolver de manera pacífica las controversias, hasta 1918 o hasta 1922, que ya no existe la Corte y que aquí vuelven a enfrentarse los países centroamericanos. O sea, podemos afirmar que en efecto, pues, hay un papel importante para la pacificación de la región que va a tener la Corte de Justicia Centroamericana. Y luego vamos a hablar ahora del fin de este tribunal. ¿A qué se debe que el tribunal, pues, siendo tan importante, habiendo generado tantos aportes, siendo tan novedoso, cómo es posible que no continuara en este desarrollo? Y pues acá lo que vamos a encontrar primero es una ironía suprema en la historia de la Corte, que consiste en que, aunque los Estados Unidos jugaron un papel clave en la fundación del tribunal, también contribuyó los Estados Unidos a su destrucción en 1918. Esto a raíz de este convenio que se firma entre Estados Unidos y Nicaragua en 1914, el conocido como el Tratado Bryan Chamorro. A ver, internacionalistas, ¿en qué consiste este Tratado Bryan Chamorro? ¿Quién me cuenta? Perdón, como han venido bastante conversadores, yo le quiero preguntar a
Bueno, Diana Elizabeth Serna. Dianita, ¿en qué consiste el Tratado Bryan Chamorro? Bueno, ya que Diana no está. Hola, Ajá, Diana. hola. Si me escuchan. Sí, se le escucha. Bueno, para serles sincera, no sabía, entonces más o menos acabo de investigar y es un acuerdo que suscribió Estados Unidos de América durante el gobierno de, del presidente norteamericano Gordon Wilson. Continúe, por favor. Bueno, ese tratado fue nombrado tras la rúbrica de los principales negociadores, bueno, que eran estadounidenses, ¿verdad? Pero exactamente no sé en qué consiste. Bien, ¿quién quiere que le ayude? Adelante, Luis. Gracias, Diana. No es el tratado con el que se iba a construir el canal de Panamá. Por ahí va, aunque yo creo que ya les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que no mucho me gustan las respuestas cuando tienen dudas. Es con propiedad, con conocimiento que vamos a decir. Adelante, Fabiola. Y sí, Luis Enrique, por ahí va. Lick, yo estoy casi segura de que es el tratado donde Nicaragua básicamente concedía pues a Estados Unidos, creo, sí, no, estoy segura que el derecho de construir un canal intraoceánico a través pues del territorio nicaragüense y este otorgaba una base como naval en la bahía de Fonseca. ¿Y dónde quedará eso, Fabiola? La bahía de Fonseca. Ay, perdón. En el Golfo En de el Fonseca. Golfo de Fonseca. Exactamente, ¿verdad? Así que ahí no hay mucho. Gracias, Fabiola. De nada. Bueno, ensayen la manera de responder. Yo creo que casi que más o menos me acuerdo, no estoy segura que vamos quitándonoslo del vocabulario. Y en efecto, Luis, Fabiola, ahí va. Este tratado consistía, y por eso la imagen también es bastante ilustrativa, en permitirle a Estados Unidos construir un canal interoceánico que iba a atravesar, iba a pasar por el río San Juan, al lago Cocibolca y luego cualquier parte del territorio nicaragüense que le permitiese salida al Océano Pacífico. Y luego, como parte también de este tratado, Nicaragua le arrendó a los Estados Unidos la isla Maíz, la Corn Island, en el Atlántico, y también le va a arrendar una base naval en el Golfo de Fonseca. Acá ya podemos ver y entender cuáles son los intereses, cuáles son los puntos específicos por los cuales Costa Rica y El Salvador van a protestar y no van a estar de acuerdo con este pacto que está haciendo Nicaragua. Por su parte, Costa Rica con Nicaragua, ustedes saben que comparten como frontera natural, tienen al río San Juan, que de hecho me parece que todavía hay algunas controversias por ahí. Bueno, Costa Rica y Nicaragua comparten entonces este río y al permitirle a los Estados Unidos crear un canal interoceánico, pues lógicamente se estaban afectando los intereses de Costa Rica. Costa Rica no era parte de este acuerdo. Y luego la base naval en el caso del Golfo de Fonseca, en el que El Salvador y Nicaragua comparten
las aguas de este Golfo de Fonseca, y luego Honduras, que también se le ha reconocido bajo esta figura de aguas en condominio. Entonces, ven cómo estos intereses de estos países se ven afectados por la decisión de un país, en este caso Nicaragua, y este es un motivo para, o es un buen momento para que la Corte de Justicia Centroamericana conozca de la controversia y luego dicte sentencia. Y la resolución fue, en este caso, en contra de Nicaragua, porque a Nicaragua le mandató a que debía restaurar el estatus legal de esos territorios incluidos en la convención. O sea, no puede andar arrendando, prometiendo cosas que no le pertenecen, no le competen. Y le da entonces le da la razón tanto a Costa Rica como a El Salvador. Y aquí viene entonces el tema de la ironía, esta gran contradicción en el papel de los Estados Unidos, primero como ente que permite que se cree este tribunal, pero que luego, a partir de que sus intereses se veían perjudicados con este fallo de la Corte, va a presionar a Nicaragua, los Estados Unidos van a presionar a Nicaragua para que Nicaragua no haga caso o haga caso omiso de este fallo. Y acá lo que vamos a tener como resultado para el Tribunal de Justicia Centroamericano es que quede en evidencia lo débil que son sus fallos. Le quita autoridad. Permanentemente se va a ver entonces como un cuerpo, como una institución regional que a pesar de que tenía jurisdicción obligatoria, que a pesar que tenía amplitud de competencias, pues sus fallos no tenían la suficiente fuerza como para obligar a los estados a cumplirlos. Entonces se socava la autoridad de este tribunal. Con lo cual, Nicaragua, aproximándose entonces el momento de la renovación del tribunal, pues va a denunciar este tratado y de esta manera entonces se llega al fin de la Corte de Justicia Centroamericana. Luego, bueno, resumiendo, ¿no? La contribución de los Estados Unidos al fracaso de la Corte resultó paradójica porque fue esa nación una de las que más contribuía a la creación del Tribunal Centroamericano, y fue durante la administración de Woodrow Wilson que la Corte dejó de existir como consecuencia de una acción que afirmaba el interés hegemónico de los Estados Unidos en la región frente a los derechos territoriales de los estados centroamericanos. Y ahí entonces tenemos, pues, lastimosamente esto. Ahora, para terminar la sesión, ¿qué conclusiones podemos extraer de esta experiencia? Importante, ¿cuáles son los principales aportes a la integración centroamericana? Y luego, ¿cuáles cree que fueron sus fortalezas y debilidades? Voy a dejar abierto el micrófono para que ustedes puedan comentar un par de cosas, ¿verdad? Podamos tener un pequeño foro de aportaciones sobre la lectura. Queda abierto entonces el espacio. Cualquiera de estas 3 preguntas. Adelante, Javier. Yo quisiera hablar sobre la última pregunta, que es sobre las fortalezas y debilidades de esta corte. Una de las mayores fortalezas que pudimos ver de la corte es la capacidad que tuvo de establecer una paz dentro de una década bastante turbulenta aquí en Centroamérica, y la eficacia que tuvo en poder mantenerla. Pero esa eficacia tuvo ese problema de los requisitos que necesitaba para poder apelar a una justicia dentro de ese mismo sistema. Una deficiencia que incluso se puede ver hasta hoy en día, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los requisitos para poder aplicar es agotar los recursos del Estado primero para poder llegar a ese sistema. Y es
una de las cosas que más se ha criticado, porque hay personas, por ejemplo, de los cuales personas queridas han desaparecido y el Estado no ha hecho nada debido a la ineficiencia del sistema de justicia, ya sea por la falta de recursos, por falta de voluntad, pero aún así muchas de esas personas ni siquiera saben leer ni escribir. No tienen una manera así muy concreta de poder demostrar que esas personas han usado el sistema de justicia o que lo comprenden. Entonces, son esas deficiencias que no han cesado, no se han arreglado y que deberían de tomarse en cuenta para poder tener un mejor sistema de justicia y así también brindarle esa justicia que la gente tanto necesita. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, ¿no? Es una de las debilidades que se ha mantenido, como usted muy bien lo dice. Luego el tema de los costos, porque también esa es una realidad que no se puede negar. Lo que cuesta obtener justicia en términos monetarios, trámites, abogados, y que luego en el contexto de conflicto armado nuestro, tantos casos, ¿no? De desapariciones actuales incluso, que pudiesen llevar a las personas a buscar justicia, ya no en instancias nacionales, sino que en instancias internacionales que se enfrentan a toda esta, pues, a todo este procedimiento difícil a veces de cumplir. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar sobre alguna de estas preguntas? ¿Cuáles son los principales aportes a la integración centroamericana? De pronto, esta es una de las preguntas clave. Adelante. Avelina. Hola, Lick, disculpe que andaba afuera, por eso no le pude contestar anteriormente. Pero yo pienso que, en conclusión, ¿verdad? Que, o sea, que la experiencia de todo lo que estamos viviendo acerca de las políticas y de todo eso, o sea, de las leyes, ¿verdad? Y las normas que están estableciendo, a veces las ponen, pero, o sea, al final no terminan los proyectos que ellos, o sea, que ellos quieren terminar, los gobiernos, ¿verdad? De cada sector o de cada municipio. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, Avelina. Por ahí un poco vamos a rescatar o vamos a reformar esta respuesta en el sentido de que el compromiso de los gobiernos, ¿no? Sí, así con estos tratados, con estos pactos que inicialmente se plantean para solucionar algunas cosas y que luego, pues, por intereses, se terminan imponiendo los intereses nacionales a estos compromisos adquiridos. Sí, Gracias, así. Avelina. Bueno. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Adelante, Marcela. Sí, yo tenía a raíz de la lectura, una percepción que quería compartir, pero igual, si me equivoco, por favor, me corrige. Pero siento que de alguna manera uno de los principales interesados en que la Corte Centroamericana funcionara eran precisamente, en este caso, bueno, Estados Unidos, que tenía intereses importantes en la región y que por ser una región altamente conflictiva, que todavía pues de alguna manera no terminaba de cuajar del todo la integración y todo, ellos en una especie de buen samaritano abogan, son sede para la conferencia, también México, y entonces se crea esta posibilidad, pero me llama la atención precisamente este tratado Brian Chamorro, porque o sea, de Nicaragua no creo que haya surgido la intención o la iniciativa del tratado. Posiblemente, y evidentemente la historia lo confirma, fue de Estados Unidos, que tenía un gran interés en
en el canal, igual Inglaterra, pero no cuajó, y luego viene Estados Unidos. Entonces, de alguna manera instrumentaliza a Nicaragua para que se logre sus intereses. Bueno, pero aquí lo paran y de manera interesante fue tan dramático ese parón en seco que dio la Corte Centroamericana, esa opción, que después hasta desaparece. Entonces, como que las instituciones funcionan en la medida que sirven a los intereses de algo mayor. En este caso, pues los intereses claros que Estados Unidos tenía sobre la región. Esa era mi percepción, pero si estoy quizás como abusando quizás de la idea, pues me corrige. Bueno, yo por ahí también va mi reflexión, Marcela. De hecho, le comparto, porque es que en efecto en los orígenes de este tribunal se ve esa buena voluntad de servir de mediador. Las naciones centroamericanas vieron en los Estados Unidos y en México la posibilidad de que estos se convirtieran en mediadores, en árbitros de los conflictos regionales. Y luego se propicia todo este ambiente para que sean los mismos centroamericanos quienes asuman este papel, que ya no sea México, que ya no sea Estados Unidos quienes resuelvan estos conflictos. Ahora, de fondo, el que la región estuviera pacificada servía también a los intereses de estos dos grandes países, Estados Unidos y México. En el caso de México, pues, para que esta situación conflictiva no alcanzase su territorio, dada la cercanía y el pasado histórico que hemos estudiado anteriormente. Y en el caso de Estados Unidos, también persiguiendo esta idea de mantener dominio en la región. Por aquí ya se empieza a hablar de la doctrina Monroe, el destino manifiesto, que también va a ser parte de los lineamientos de política exterior que van a guiar la actuación de los Estados Unidos a lo largo de los siglos, desde su creación, y que se va a ir manifestando cada vez con mayor interés para la región centroamericana. Entonces, conviene mantener una región pacificada y qué bueno que puedan existir estos mecanismos. Sin embargo, luego también surgen estos intereses todavía estratégicos, ¿no?, de mayor interés que lo que las naciones centroamericanas pudieran tener como región. De hecho, adelantando también, cuando hablemos del mercado común centroamericano, nuevamente vamos a observar la injerencia de los Estados Unidos para el establecimiento de un mercado común centroamericano que fuese afín a los intereses de este país. Es decir, la región se va a ver caracterizada en todos los momentos de su historia y momentos particulares que nosotros vamos a estudiar, va a estar caracterizada porque hay injerencia de potencias externas. Y en este caso, sirven a mal, ¿no? Porque terminan afectando uno de los proyectos más innovadores que hasta el momento se había desarrollado. Así es que sí es bien interesante este juego de intereses que terminan resolviendo a favor de los estados más poderosos y no de la institucionalidad, en este caso centroamericana. Por ahí me parece que tenía la manita levantada alguien más. Con esta participación cerramos. Sí, Andrea, ahora mismo les pongo la asistencia, el enlace. Adelante, Giovanni. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, solamente en referencia siempre a la pregunta que había hecho en cuestión de fortalezas y debilidades. Una fortaleza como tal, honestamente se me hizo un poquito difícil identificarla. Sin embargo, sí creo que las intenciones que hubo o el propósito que hubo para el tribunal de crear un mecanismo de legislación centroamericano, tuvo los principios adecuados y creo que tenía la buena estructura, de no ser porque
como pues ya bastante lo dijimos, el aspecto de los intereses, ¿verdad? De países externos. Si bien, por decir así, se tomó de ejemplo otras federaciones externas, voy a decir, por ejemplo, Estados Unidos. Es bien difícil venir y comparar el interés o la intención de crear un mecanismo de legislación a partir de países que vienen prácticamente de ser lesionados de un conflicto a países que tal vez no y que tengan mayores recursos, ¿verdad? De igual forma, lo pongo incluso a la par de la Constitución de El Salvador. Creo que si la Constitución pues se cumpliera a cabalidad, pues es bastante completa, toma a consideración todos los aspectos que se necesitan. Es bastante bonita, la verdad, ¿verdad? Pero lamentablemente pues no se ejecuta, ya sea por corrupción o el costo como tal. Entonces, tal vez esa podría haber sido la desventaja, ¿verdad? No, la consideración de que los países que lo conformaron no tenían como que bases sólidas, sobre todo económicamente hablando, para que se ejecutaran los principios que se proponían, ¿verdad? Pero solamente eso. Gracias, Giovanni. Interesante porque ya la dimensión que usted aporta es esto que mencionamos anteriormente, la correspondencia, qué tan real, qué tantas capacidades reales tenían los países centroamericanos para llevar a cabo un proyecto tan innovador como el de la Corte de Justicia. Bueno, con esto cerramos. Agradezco a quienes participaron este día. Yo hacerles el llamado para que lean, ¿verdad? Fíjense que ahora cerramos esta temática y ya no vamos a poder hablar más de esta. Se quedan pendientes esos aportes para la integración centroamericana. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Lastimoso porque por ahí podíamos haber comentado más cosas, pero bueno, se quedan entonces ahí para la lectura. Y pues nada, les mostraba el edificio de la Cancillería, la Casa Amarilla, actual edificio de Cancillería en Costa Rica, que antes albergó pues la Corte de Justicia Centroamericana. Cuídense mucho, pórtense bien, lean, ¿verdad? No se atengan porque ya se les viene también bastantes materiales para la unidad número 2 y pues nada, el tiempo se va limitando también, así es que aprovechen su tiempo. Cuídense, pasen una feliz tarde y que les vaya